Buenos días, buenos días, buenos días. Es un gusto, es un placer estar con ustedes el día de hoy y poder empezar este viaje con ustedes de conocer a Dios de una manera personal, de una manera íntima. Y ese es el propósito de tener estas pláticas cortas. El propósito es de que nosotros podamos escucharlas y llevar con nosotros algo que pueda quedarse con nosotros durante el resto del día. Queremos que esto sea un caminar con Dios a diario y que nosotros podamos caminar con Él, conociéndolo más de una manera personal. Vamos a estar leyendo del libro Dios en Sandalias por Christopher Shaw. Abajo va a estar el enlace para poder encontrar el libro y comprarlo. Lo puede comprar electrónicamente o si le gusta comprar el libro físico, pero el propósito es de que tengamos algo en qué pensar y desarrollar nuestro compañerismo con Dios y conocerle a Él, más que simplemente analizarlo a Dios, más que estudiar por estudiar y llenarnos de conocimientos, sino que simplemente conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, como Creador del universo, como el Rey de Reyes, conocerlo a Él en nuestro diario vivir. Este es el propósito de estas conversaciones. Entonces vamos a estar leyendo el día de hoy en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15. Yo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Creo que es esa versión se ha escrito en un lenguaje que se entiende fácilmente. Pero usted tiene la libertad de leerlo en cualquier versión que usted quiera. Y si quiere saltarse, si ya leyó esos versículos, creo que sería mucho mejor saltar a leerlo usted mismo en la manera que usted entienda y puede adelantar al donde simplemente empezamos la conversación. Vamos a estar leyendo en 1 Reyes capítulo 3, 5 al 15 y dice así: Esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente, fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto, y le dijo: Como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Cuando Salomón se despertó, se dio cuenta que había estado soñando. Después fue a Jerusalén y de pie ante el cofre del pacto de Dios presentó sacrificios y ofrendas de paz. Cuando terminó, hizo una fiesta para todos sus asistentes y consejeros.
Bueno, aquí la historia se trata sobre Salomón, el hijo de David. Y él entró a reinar después, como dice la lectura, después de su padre David, pero él era un muchacho joven. Y David había querido construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió y Dios le permitió nada más que juntara los materiales, pero iba a dejar que Salomón construyera el templo. Pero en este momento, en esta lectura, Salomón aún todavía no había logrado terminar el templo. Entonces no había un lugar indicado donde adorar a Dios. Y si leemos los versículos antes de lo que está asignado hoy, vemos que Salomón estaba viajando a diferentes lugares. Y unas versiones de la Biblia dice que él iba a lugares paganos. Inicialmente eso me llamó la atención porque yo pensé que además de adorar a Dios, Salomón estaba yendo a esos lugares para adorar a otros ídolos. Pero en estudiar la palabra de Dios entendí que no estaba yendo a esos lugares para adorar a otros ídolos, sino que estaba yendo a esos lugares para adorar a Dios. En ese momento, las diferentes religiones buscaban lugares altos para ofrecer sacrificios a sus dioses. En los lugares altos ellos estaban más cerca a sus dioses. Entonces, en vez de estar adorando a esos ídolos, como no tenían un lugar específico donde adorar a Dios, ellos usaban esos lugares. Y viene yendo a uno de esos lugares para ofrecer sacrificio. Dios habla con Salomón a través de un sueño. Y Dios le hace una oferta muy llamativa, especialmente creo que sería llamativa para cualquiera de uno de nosotros. Dios le hace esa oferta: pide lo que quieras, yo te lo daré. Y en ese momento Salomón tiene la libertad de pedir lo que él quiera, pero la respuesta le gustó a Dios. Le gustó a Dios y la respuesta de Salomón, porque él estaba pasando, se sentía en ese momento un poco insuficiente para la tarea que estaba delante de él, de dirigir el pueblo de Israel. Él se sentía insuficiente y él le pidió sabiduría para hacer lo bueno para el pueblo de Israel y dirigir al pueblo de Israel. Entonces eso le agradó mucho a Dios. Entonces Dios le concedió eso, pero también le concedió otras cosas que él no había pedido, y creo que para nosotros hubiera sido la respuesta para nosotros. Y después de que Salomón despertó, él lo celebró, ¿verdad? Y ¿quién de nosotros no celebraría el saber que Dios nos concedió lo que más necesitábamos? Mis pensamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quisiera compartir con ustedes acerca de la lectura? Lo que yo pienso, lo que me llamó la atención es precisamente que me sorprende que Dios haya escuchado las oraciones o los sacrificios, o haya aceptado la adoración de Salomón, aún viniendo de lugares dedicados a otros ídolos. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente está en lugares santos,
en lugares dedicados para Dios y se nos hace un poco difícil ver a Dios en lugares donde las cosas andan mal, hablando físicamente o espiritualmente. Se nos hace pensar, o se nos hace difícil pensar que Dios esté ahí. Pero aquí podemos ver que Salomón realmente estaba buscando a Dios y él estaba usando lo que estaba disponible a su alcance para adorar a Dios. Hace muchos años atrás asistí a una conferencia para líderes de jóvenes en Guatemala y me llamó mucha atención el lugar donde se llevó a cabo la conferencia, porque no era en una iglesia y entendí que lo hicieron a propósito, no hacerlo en una iglesia. La conferencia se llevó a cabo en un nightclub, en un, no sé cómo decirlo en español, no en medio de la música y todo lo que se hacía ahí, sino que durante el día es que nosotros teníamos las conferencias y en las noches el lugar era un nightclub y nosotros estábamos ahí durante el día. Y creo que eso fue un poco impactante para mí porque no hubiera pensado que pudiéramos hacer honrar a Dios o escuchar de Dios o aprender de Dios en un lugar como esos. Pero fue un reto para nosotros. Yo creo que Dios me habló, yo sentí la presencia de Dios en ese lugar, pero era un lugar dedicado para cosas en contra de lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que miro aquí, ¿verdad? Una cosa que aprendí en ese momento es que Dios está en cualquier lugar, aunque nosotros pensemos o tal vez sintamos que Dios no está ahí. Lo que ocurre en esos instantes es que Dios está ahí, pero la presencia de Dios se revela cuando nosotros le damos el lugar, no importando en donde sea. Si nosotros en nuestras casas le damos el lugar a Dios, Él va a estar ahí, Él se va a revelar. Dios está con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Si nosotros le damos el lugar, entonces su presencia se revela a nosotros en ese momento. Si nosotros no le damos el lugar, Él puede estar ahí. Su amor está sobre nosotros. Si las personas no le dan el lugar y viven están caminando mal, el amor de Dios está sobre esas personas. Pero esa mala actitud es lo que detiene que se revele la presencia de Dios en ese momento. No importa dónde nosotros nos encontremos, nosotros podemos adorar a Dios. Debemos sentir la libertad de que, aunque no estemos yendo al templo, nosotros debemos sentir la libertad de adorar a Dios en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, en nuestra casa, en el trabajo o donde sea que nosotros nos encontremos. Dios está ahí con nosotros. Algunos de nosotros tal vez nos sintamos incómodos o nos sentíamos incómodos el tener que ver el servicio o la transmisión del servicio por medio de YouTube o de Facebook, y nos sentimos un poco incómodos porque hay muchas distracciones. Pero la realidad es que nosotros, la presencia de Dios, como lo estaba diciendo, se va a revelar en ese momento si nosotros dejamos que la presencia de Dios se manifieste. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros debemos trabajar
ah, en el lugar que nosotros nos encontremos, nosotros debemos dedicar ese momento para escuchar, para adorar y no dejar que otras cosas nos lo impidan o que nos distraigan a nosotros. Es fácil distraerse mientras que uno está viendo la transmisión. Es fácil distraerse, los niños se distraen fácilmente, pero es nuestro trabajo de intencionalmente separar ese tiempo con la familia, con los hijos, con los niños, con nuestra esposa, con nuestro esposo, dedicarlo para Dios y poner nuestra atención y educar a nuestros hijos que ese momento es algo especial, que para dejar que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Si no tenemos a nadie más, bueno, no distraernos con estar mirando el teléfono, no distraernos con otras cosas que puedan ocurrir. Si alguien nos llama, no contestar, porque es un momento que le estamos dedicando para acercarnos a Dios, para escuchar a Dios. Aún nos deberíamos preparar. Yo reto a cualquier persona que nos esté escuchando que la próxima vez que usted vaya a ver la transmisión del servicio a través de los medios sociales, vístase, prepárese, saque su Biblia con su teléfono, lea, sea intencional de apartar y dedicar ese tiempo y no distraerse por otras cosas. De esa manera le estamos dando el lugar a Dios, no importando en cualquier lugar. Si lo hacemos en nuestro carro, bueno, podría ser así ahí. Si es ahí, saber que Dios está ahí con nosotros y Dios va a escucharnos a nosotros. Si es el baño o en el closet donde nosotros podemos concentrarnos y dejar este momento para Dios, debemos hacerlo. Y llegar a un nivel donde nosotros podamos decir, esto es para Dios y nada más. Nada ni nadie nos va a quitar, nos va a distraer de escuchar la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que me llaman la atención acerca de lo que comentó el autor, Dios estaba arriesgando en hacerle una oferta completamente abierta a Salomón. Y a la misma vez demuestra la confianza que Dios tenía con Salomón. Dios sabía que Salomón podía pedir cualquier cosa, pero a pesar de poder pedir cualquier cosa, él sabía que Salomón estaba enfocado en cumplir la voluntad de Dios, y lo que él pidiera iba a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo vemos en los versículos que están antes de esta lectura. En los versículos del 1 al 5 habla de que Salomón seguía los pasos de David y que amaba a Dios y buscaba a Dios, y por eso iba a todos estos lugares a adorar a Dios. Y un punto importante que debemos aprender y entender es los que están enfocados en las cosas de Dios, los que están dedicados para cumplir la voluntad de Dios, no importa lo que el mundo les ofrezca, nada tiene el valor, nada de eso tiene valor como lo que Dios ofrece. Y creo que eso es un punto muy importante que debemos entender. Que cuando nosotros estamos dedicados a cumplir, a buscar de Dios y pasar y caminar con Él en intimidad, Dios, le abrimos la puerta a Dios para que Él nos pueda ofrecer esto al nivel que Él se le ofreció a Salomón. Y creo que nosotros tal vez nos podríamos sentir con un poco de envidia a Salomón porque Dios le ofreció, le hizo este tipo de oferta. Pero no deberíamos sentir envidia porque esta oferta simple es en realidad para todo aquel que está
enfocado en seguir a Dios. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Jesús les dijo: pedid y se os dará. No hay ningún límite en lo que nosotros podamos pedir. Y la Biblia dice: lo que nosotros pidamos, eso se nos va a conceder. O sea que esa misma oferta que recibió Salomón es para nosotros. Pero sigue diciendo en esos versículos: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para tu propio beneficio. Y ahí está la clave, lo que hemos estado hablando hasta el momento. Muchas veces nosotros pedimos solamente para beneficio nuestro y no estamos buscando cumplir la voluntad de Dios. Salomón recibió esa oferta precisamente porque él estaba dedicado a cumplir lo que Dios quería para él y para su vida. Y Dios nos ofrece, nos hace esa misma oferta, y es para todo aquel que está dedicado a cumplir la buena voluntad de Dios. ¿Qué tal si nosotros hacemos esa misma pregunta a Dios? ¿Qué nos pediría Dios a nosotros? Eso es lo que escribió el autor. Es un buen... me llamó mucha la atención esa pregunta. Si nosotros ahora le hacemos esa misma pregunta: pide lo que quieras y yo te lo daré. Creo que eso es la pregunta que nos deberíamos llevar y que debería sobresalir en este día. ¿Qué es lo que nos pediría Dios a nosotros? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios ha estado tratando con nosotros en estos días. Ciertamente yo sé qué es lo que Dios me pediría a mí, y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuál es la respuesta de esa pregunta, y el punto es si nosotros se lo vamos a dar, si nosotros se lo vamos a conceder. Nosotros tenemos la confianza suficiente en que Dios nos esté pidiendo algo que nosotros podamos dar. Yo creo que sí. Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos alcanzar, y todo lo que Él nos pide a nosotros, Dios ya ha proveído para que nosotros podamos hacerlo. Y Dios está tratando con nosotros, recordando a nosotros que Él está dispuesto a ayudarnos a cumplir con eso. Algunas preguntas que tiene el libro. ¿Qué cualidades de Dios revela la oferta que le extendió a Salomón en el versículo 5? O sea, donde Dios le ofrece, le hace esa oferta a Salomón. ¿Qué revela eso de Dios? Pongamos a pensar. ¿Qué tipo de persona hace ese tipo de oferta? La otra pregunta es: ¿en qué consistía la carga de Salomón? Porque él sentía un peso sobre él. Otra pregunta es: ¿de qué manera afectó su oración la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros? ¿De qué manera afectó su oración la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros? ¿Cómo respondió el Señor al pedido del rey? ¿En qué manera respondió Dios? Esas son algunas preguntas que podríamos usar para meditar el resto del día. Y el punto es de llevar esto con nosotros durante este día, y que, como dice la palabra de Dios, podamos estar meditando en la palabra de Dios en todo momento.
Entonces vamos a terminar con una oración, pidiéndole a que Dios esté con nosotros en este día. Y mi deseo es declarar en el nombre de Jesús esa bendición sobre sus vidas. Señor Jesús, gracias por este momento que tú nos permites. Mi deseo es que cada uno de mis hermanos se lleve tu presencia durante el día de hoy, y que tú estés hablando a través de esta palabra, a través de este momento durante el resto del día. Mi deseo es que cada una de las personas conozca quién eres tú y que te conozca de una manera mejor. Que podamos sorprendernos a la maravilla de lo que tú eres. No simplemente de llenarnos de conocimiento, sino que asombrarnos a la maravilla de tu gran poder, de tu gran amor para con nosotros. Señor, yo pido por cada persona que esté escuchando este mensaje. Lo que yo pido para cada uno de ellos es que tú te reveles a través del día, que en los momentos difíciles, en los retos que ellos enfrenten en este día, sepan que tú estás ahí con ellos, que no es solamente en ciertos lugares, sino que en todo lugar tú estás con ellos, y que en esos momentos que los reta a ellos, que ellos puedan descansar en ti, que ellos puedan poner su lucha, lo que ellos enfrenten en tus manos, y que ellos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ellos puedan adorarte y puedan glorificar tu nombre. Señor, yo pido en nombre de cada uno de mis hermanos, pido que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento, que tú les des inteligencia, que tú les des fuerzas para hacer todo lo que ellos necesitan que hacer en el trabajo, para que ellos puedan hacer todo lo que necesitan que hacer en sus casas, para que ellos puedan atender a sus hijos, que ellos puedan atender a su esposo, a su esposa, que ellos puedan tener un tiempo para retomar fuerzas, para descansar a través de este día, que ellos puedan disfrutar del momento del desayuno, del momento del almuerzo, el momento de la cena, y que tú les puedas hablar a través de este pensamiento, que tú estés hablando con ellos, que tú les recuerdes a través del día de hoy, y que tú, a través de estar meditando en tu palabra, te puedas revelar a sus vidas. Señor, pedimos por aquellos hermanos que tal vez están enfrentando enfermedad, tal vez están enfrentando retos difíciles financieros, o falta de trabajo, o algún dolor, alguna pérdida. Señor, que tú puedas seguir hablando con ellos, seguir recordándoles que a pesar de que ellos tal vez no sientan o miren que tú estás ahí, que ellos a través de esta palabra entiendan que tú estás con ellos, Señor, y que solo queda en nosotros darte el lugar para que tú te reveles, que tu presencia se revele en esa situación. Al levantar manos, al levantar una oración, al dedicar un tiempo para ti, Señor, y así dejar que tú hagas tu obra perfecta en ese momento. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido hablar en este momento. Sigue trabajando para la honra y gloria tuya, Señor. Amén.